Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Encontramos una promesa hermosa aquí en el Salmo 23, escrito por David, un joven pastor, pero inspirado por Dios. Vamos a encontrar en la Biblia que el Señor sabía que una oveja necesita tener un pastor. Y David sabía que una oveja necesitaba tener un pastor. David sabía también, y el Señor sabía, que toda oveja necesita un lugar tranquilo donde descansar. Todo mundo necesita descansar de todo, del cansancio físico, del cansancio mental, del cansancio espiritual. Todo mundo necesita descansar y necesita tener un lugar especial donde descansar. También el Señor sabía, y David sabía, que toda oveja y a toda persona no le gustan las aguas caudalosas. Es decir, no nos gustan los problemas, sino que todo lo contrario. Necesitamos aguas tranquilas donde poder tomar, donde poder relajarnos, donde poder estar tranquilos. Y en los primeros 3 versículos del Salmo 23 vamos a encontrar que este Salmo tiene grandes promesas. Grandes promesas. Y el Señor ha dejado promesas en la Biblia porque sabe que nosotros necesitamos ser alentados. Sabe que nosotros necesitamos ser motivados. Y lo mejor de estas promesas de la palabra de Dios es que no solo son promesas, es que no solo es ánimo. No es como si la psicología te dijera que tienes que cambiar tu manera de ver las cosas. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar de tu perspectiva de vida. Y aun cuando te estás hundiendo en el alcohol, tú ves todo positivo y te sonríes. Y aun cuando tu familia se cae a pedazos, la psicología te dice que te sonrías. Y no estoy en contra de la psicología es muy buena. Pero la palabra de Dios, aparte de que te da palabras de aliento, aparte de que sus promesas te inspiran y te llenan de esperanza, todas las promesas de la Biblia, más de 3000 promesas en la Biblia, son reales. Número 23:19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ese es nuestro Dios, un Dios de promesas, un Dios real, un Dios que cumple y que su palabra jamás cambia y que su palabra jamás pasa. Esa es la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero cuando el Señor te dice que si tú permites que sea tu pastor, nada te va a faltar, no se refiere solo a lo económico, no se refiere a un buen carro ni a una buena casa solamente, ni a una buena esposa, que son cosas muy buenas e indispensables en la vida de todo ser humano, sino que se va más allá y te está ofreciendo paz en tu corazón. Se va más allá y te da la satisfacción de tener éxito en tu vida. Se va más allá y te da la satisfacción de verdaderamente tener alegría en tu corazón. No de fingir tener alegría, no de creer o engañar a tu mente tener alegría, no engañar a tu mente de estar bien, sino que verdaderamente tener todo bien. Y en el momento en el que nosotros estamos viviendo, hoy en día, es en el versículo 4. El versículo 4 nos habla la realidad de nuestros días. Porque es cierto, el Señor tiene promesas. Pero a pesar de que hay promesas, el Señor no dijo que no iba a suceder el versículo 4. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y es cierto que muchas mañanas nosotros nos levantamos y le decimos, Señor, acompáñame, guíame, ve a mi trabajo conmigo, Señor, ve a las compras que voy a hacer porque tengo miedo hoy en día a salir de compras. Guíame, Señor, acompáñame, cuídame. Pero pasa algo interesante. El problema es que el Señor siempre nos acompaña. Sí, el Señor nos acompaña, eso es algo muy bueno. El Señor siempre nos guía, el Señor siempre nos cuida. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 al 39, nos da una promesa, un recordatorio hermoso de lo que sucede hoy en este instante. Y es que dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Y dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es bueno decirle al Señor, acompáñame. Pero a veces lo pedimos de manera equivocada porque quien le damos la espalda a Dios somos nosotros. Quien nos olvidamos de Dios somos nosotros. Debemos aprender hoy en día a decirle al Señor, Señor, dame el valor, dame la fuerza, Dios, dame el coraje si es necesario para no darte la espalda y no acordarse de ti solo para pedir. Ayúdame, Señor, en estos días de tribulación, en estos días de miedo, a tenerte en mi vida, en mi corazón,
hablar de ti, oh Dios, sin miedo, sin vergüenza. Y que nosotros tengamos miedo en el valle de sombra y de muerte no quiere decir que no seamos hijos de Dios. Marcos 4 habla acerca cuando el Señor le dice a los discípulos, vamos a pasar al otro lado. Y cuando van a pasar al otro lado, Jesús se duerme. Y los discípulos ven que se levanta una gran tempestad, un gran viento en el mar. Y ellos tenían miedo y levantan al Señor Jesús. No tienes cuidado de nosotros. Ellos tenían miedo. Pero no quiere decir que no eran los hijos de Dios. No quieren decir que no eran los discípulos de Dios. Eran los discípulos de Dios. Pero tenían miedo. Pero aún en el miedo, aún cuando tenemos terror, debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a poner nuestra mirada en Dios. ¿Cómo podemos poner la mirada en Dios? Voy a contar de manera sencilla. Cuando estaba pequeño, había un payasito aquí en mi comunidad que se llamaba Pompín. Pompín hacía un juego muy especial. Y ese juego consistía en lo siguiente. Tomaba una gran pistola, un gran juguete y me decía, David, vas a ganarte esta pistola, pero todo lo que te pregunte, tú vas a responder globo. Y comenzaban las preguntas. ¿Cómo se llama tu mamá? Y yo decía, pues globo. ¿Cómo se llama tu papá? Globo. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Globo. ¿Cómo se llama el lugar donde vives? Globo. ¿Cómo se llama lo que comiste? ¿Qué fue lo último que comiste? Y me daban ganas de decir, no, frijol con huevo, pero en realidad tenía que responder globo y respondí globo. Y venía la prueba final. Y la prueba final era la siguiente. ¿Qué quieres? ¿El globo o la pistola? Y yo respondía a la pistola y perdía. Hoy en día nosotros debemos aprender que el mundo nos va a ofrecer muchas cosas. El mundo nos va a dar promesas, nos va a ofrecer fama, nos va a ofrecer dinero, nos va a ofrecer tantas cosas. Pero el único que te ofrece paz en medio de la tormenta, el único que te puede dar salvación, el único que puede darte salud en medio de este lugar, en medio de la situación en la que estamos viviendo, cuando todos tienen miedo, cuando todos tienen terror, cuando todos están atemorizados, el único que puede hacerlo es Cristo Jesús. El único que puede tenerte en medio del valle de sombra y de muerte, sano y salvo, cuando todos mueren, cuando todos no salen, cuando nadie saluda, el único que puede darte paz y en medio de la paz entonar un himno de alabanza y gloria a Dios es Cristo Jesús. Y nosotros debemos aprender a confiar en ello. En este tiempo de tempestad debemos predicar el evangelio de Dios, porque estas plagas no son para nosotros. Estas plagas no están hechas para el pueblo de Dios, están hechas para los transgresores de la ley. Libro Conflicto de los Siglos, página 637, el Señor lo aclara. Y nos dice que son para los transgresores de la ley. Y nos dice que para nosotros es un seguro pabellón en el cual podemos estar salvos. Debemos aprovechar de predicar el evangelio de Dios en estos tiempos y decir que en Cristo Jesús, en medio del miedo, en medio del valle de sombra y de muerte, hay paz. Que en Cristo Jesús, en medio del temor, en medio del horror, hay tranquilidad. Y los siguientes versículos, versículo 5. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Miren la promesa del Señor. La vara del Señor nos va a infundir aliento. Ungirá nuestra cabeza con aceite. Aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y viviremos en la casa de Jehová por largos días. Es cierto, porque el Señor lo ha prometido. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a estar tranquilos. Pero pon la mirada en Cristo Jesús.